Esta noche daremos inicio al webinar titulado Manejando la crisis en el matrimonio y la familia. Esta noche el ponente será el licenciado Julio Sánchez, psicólogo clínico, máster con un máster en psicología de la salud, terapeuta familiar y de pareja, certificado en terapia breve en la resolución de problemas. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esa presentación. Eh, Muchas gracias a las personas que se dan cita, como hablar de crisis en medio de la familia y de la pareja a las 8 de la noche. Pues mucha ganas de querer escuchar conocimiento y eso se aprecia. Como les comentó Zulem, eh, mi nombre es Julio, yo soy terapeuta familiar y de pareja y psicólogo de la salud. En esta noche vengo a hablar de un tema que quizá como que está muy en boca, que es la crisis. Pero no necesariamente todo lo que está en boca está bien informado. Honestamente, la mayoría de cosas que se vuelven populares suelen tergiversarse en el paso del tiempo. Entonces, creo que mucho de mi trabajo va a ser colaborarle con aclarar cualquier tipo de duda. Entonces, me voy a auxiliar con una pequeña presentación que les he hecho. Espero que sea de su agrado. Lo que sí me gustaría es que quizá yo no vaya a utilizar como las palabras más exactas para explicar lo que usted sienta. Entonces, lo que le voy a pedir es que si en algún momento en particular usted siente o le intriga o de alguna forma le lleva a conectar algún término que usted vea, pero no esté tan convencido de que se esté hablando de eso específicamente que usted siente, que simplemente levante la mano, pregunte por el chat y yo con gusto le voy a responder. Porque yo no voy a tener las palabras exactas con las cuales voy a poder describir lo que le sucede a usted, pero si tenemos una ligera conversación es más probable que le dé una respuesta más personal y acertada. Entonces, déjame ver si yo tengo el host. Ok. Entonces, Rolina, ayúdame ahí con... hay una persona que por accidente activó su micrófono, entonces pues confirma con su cara, sería mucho. Entonces, para iniciar de forma formal, porque tampoco es como que gozo del mayor tiempo para poder hablar con ustedes, me gustaría que comenzáramos a introducir este tema de una forma bastante desconstruida, hablando desde lo más general a lo más específico, con pequeñas definiciones. Y lo primero que me gustaría que compartir con ustedes es una definición que yo encontré por la Universidad de Oxford, que es la que usualmente se hace cargo de las primeras definiciones que aparecen en Google, así que es una muy buena fuente de información. Eh, ¿Qué es una familia? Grupo de personas normalmente unidas por lazos legales que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Bien, eso es por un lado. Ahora a mí me gustaría que al menos una persona me comente qué piensa que es una familia, cómo ve esa persona una familia. No importa si la hacen escrito, si lo hacen de forma verbal. Y mientras alguien se anima, a mí me gustaría compartir mi definición. Yo creo que la familia es un grupo de personas que se unen con la buena intención y la necesidad impetuosa de satisfacer las necesidades de los miembros que la componen. Por ejemplo, voy a como suscribirme a los roles que usualmente la gente está acostumbrado a entender que tiene que hacer el papá y la mamá, aunque ya vivimos en una época donde lo está desfasando. Entendemos que el papá debe ser un proveedor económico y que el papá va a ser la principal persona que va a sentir cualquier tipo de carencia que puede ser solventada con economía. Al niño le falta la leche, hay que hacer compras en las casas, hay que reparar algo en la casa, una silla que se rompió, un bombillo que hay que cambiar. El papá siente esa necesidad que hay en el hogar y él la suple. La mamá, que es por inercia social la persona que se entiende que va a ser cuidadora primaria, aunque no necesariamente tiene que ser así, se va a preocupar si el niño llora, se va a preocupar si ya ha comido, va a llamar a todo el mundo para saber cómo está, si el niño tiene un cambio en el comportamiento va a ser la primera que pregunta, y así sucesivamente. Los hijos se van a preocupar por dar buenas notas, por dar una buena impresión, por causar que los papás estén felices, porque eso es lo poco o lo mucho que entiende que pueden dar en esas circunstancias.
Esa es como mi definición. Entonces, no sé si alguien se animaría a dar la definición que tiene sobre familia. Espero que no se pongan muy tímidos. Sí, no hay definición, ni una pequeña. Pues continuamos, no hay problema. Eh, bien, yo creo que es importante que comencemos. Míralo ahí, míralo ahí. Chulén, ¿podrías? Gracias. Eh, yo creo que es importante, como les comenté, desglosar parte por parte las cosas. Conversemos qué es una crisis. Eh, de forma bastante llana, creo que es una definición que todos podemos integrar. Situación difícil de una persona o una cosa. Bien, situación difícil de una persona o una cosa. Eh, yo agregaría eso, que las crisis forman parte de nuestra etapa del desarrollo como seres humanos. Por ejemplo, un bebé va a llorar y va a sentir que el mundo se acaba si tiene hambre o si tienes ganas de hacer caca, pero no puede. Entonces comienza a llorar, 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 como que el mundo se va a acabar y está experimentando una crisis, pero es porque, ¿verdad? Es un bebé y lo que está experimentando es algo sumamente nuevo para él y es el único medio por el cual puede canalizar lo que siente. Llorar mucho, gritar un punto que puede volver loco a los padres si no entienden mucho por qué está llorando, pero está viviendo una crisis en ese momento. Él como bebé, que es lo poco que conoce del mundo, que tiene hambre, que tiene que defecar y no sabe cómo hacerlo bien, está teniendo una crisis. Por ejemplo, una crisis que es muy vivida en nosotros como seres humanos es nuestro primer amor y cuando termina ese primer amor sentimos que el mundo se acaba, sentimos que no vamos a conocer a otra persona igual que esa, o que quizás no vamos a pasar toda la vida solos, o que no vamos a poder ser los mismos después de esa persona. Eso es como una crisis, porque uno siente que la vida le cambia radicalmente a uno, principalmente en la adolescencia, y como que en esa etapa de la vida es muy, muy ferviente la emoción que uno siente en los procesos de ruptura de esa persona. Igual cuando uno se enamora, es como que muy ferviente el amor y la disposición a hacer cualquier por ese ser humano, porque de no satisfacer esa necesidad vamos a sentir que vamos a caer en una crisis. Entonces, en la etapa como más adulta, quizás una crisis viene porque se pierde un trabajo. Si está cursando algún tipo de certificación académica, pues no la hacen el tiempo que tiene que hacerla para conseguir un mejor salario. Una enfermedad puede provocar una crisis porque es una situación difícil para la persona la cosa. Bien. Entonces, yo creo que eso es una forma bastante sencilla y oportuna de entender que es una crisis. Ahora vamos a hablar de los tipos de crisis. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Tipos de crisis. Bueno, yo las clasifiqué de una forma bastante sencilla. Me gusta siempre mantener las cosas sencillas. Están las crisis esperables. Las crisis esperables, como su nombre lo dice, son crisis que van a venir, que se espera que vengan y que no necesariamente porque se espera que venga significa que estamos preparados para ellos. Bien, simplemente se espera que venga porque en la mayoría de familias, en la mayoría de personas sucede. Como les comenté, la primera ruptura siempre es una crisis para muchas personas. Una crisis muy común es, por ejemplo, cuando nace el primer niño en la familia. Se vuelve bastante complicado el primer niño porque obliga a la familia a tener muchos cambios. Entonces, podríamos definir una crisis esperable como de la siguiente forma. Son crisis esperables en el ciclo que la familia está actualmente. Están determinadas sociocultural y fisiológicamente hablando. Eh, ¿Y qué es lo que yo quiero decir con la palabra ciclo? Bueno, como todos sabrán, en la vida tenemos un ciclo de vida. Nosotros, creo que la mayoría lo conoce, nosotros nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Ese es como el ciclo de la vida, el como que se ha popularizado, ¿verdad? Entonces la familia tiene un ciclo. La familia nace en la pareja, después tiene un hijo, después tiene un segundo hijo. Hay algunas personas que son bastante atrevidas y tienen un tercer hijo, y hasta un cuarto, un quinto y un sexto. Y después del nacimiento de un niño, la familia se rige mucho, o los ciclos de vida de la familia se rigen mucho por las necesidades de los niños. Y eso es peligroso en ocasiones, pero es lo necesario. Le voy a comentar por qué es peligroso y por qué es lo necesario.
Mira, es necesario porque el niño es un ser nuevo en el mundo, que no tiene la experiencia y socialmente hemos construido, y valga la redundancia, una sociedad que nos obliga y nos indica como deber que debemos de bien criar esos niños, esos hijos. Entonces, la familia gira muy en torno al desarrollo sano de los hijos. Entonces, por eso es que está la pareja, después las familias con un primer hijo, después familias con niños pequeños, después familias con niños medianos y familias con niños grandes o hijos grandes. Hay otra forma de verlo también, familia con hijo en escuela, familia con hijo en secundaria, familia con hijo universitario, y después viene la famosa emancipación, y muchos se encontrarán con un término que es muy famoso, que se llama nido vacío. A mí no me gusta utilizar la palabra nido vacío, porque yo creo que lo que sucede es que vuelve a ser una pareja, no como que el nido vacío, porque es como que ahora en la casa solo estamos tú y yo, como cuando iniciamos. Y a veces el volver a ser pareja, cuando se tienen 20, 30 años criando a los hijos, se vuelve complicado. Y creo que por eso es que la gente le dice vacío, porque se genera una sensación de vacío al reencontrarnos nuevamente. Entonces, muchas de las crisis esperables que la familia vive en ese ciclo vital guarda relación con lo que socioculturalmente está establecido. Por ejemplo, eh, vivimos en una sociedad que entendemos que, bueno, perdón, hace unos 40 años, 50 años atrás, a los 12 años los niños se les indicaba que tenían que trabajar en el campo. Sí, trabajar, o sea, ganar lana, ganar dinero. Después fuimos evolucionando como sociedad y los niños comienzan a irse del hogar a los 17, 18 años, pero vivimos en una sociedad moderna donde la gente se va a los 25, a los 30 años del hogar. Y ustedes dirán como que vamos en decrecimiento y bueno, no, simplemente la familia se está adaptando a las nuevas necesidades de la sociedad, porque de no adaptarse generarían crisis que fueran repercusiones negativas durísimas para los miembros que la componen. Y recuerden que la definición que les di en familia es un grupo de personas que está unido para satisfacer las necesidades de sus miembros. Y no sé si ustedes se imaginan dejando ir a uno de sus hijos, a los que sean padres o a los que no son padres, pero son una pareja, permitiendo que su pareja se vaya de su lado por una X o Y razón, pero ustedes sentir que no está preparada esa persona para irse de su lado y que se confirme con los hechos, ustedes se sentirían sumamente culpables y fuera sumamente insostenible. Entonces, preferirían que se vaya preparada o ustedes sintiendo más segura de que esa persona está preparada para irse. Entonces, eso es una crisis esperable. La partida de los hijos, la llegada de la menstruación, la llegada de la primera pareja de los hijos. Es como que, principalmente cuando se trata de mujeres que van a tener su primera pareja, es como una crisis en la familia. Usualmente a los papás como que les cuesta aceptar esa otra figura masculina que quiere y ama a su hija. Bien, y pongo entre comillas que quiere y ama porque los papás a veces la ven como que esa persona no es la indicada. Bien, eh, sí, así es. Entonces están las crisis inesperadas. Las crisis inesperadas, como su nombre lo dice, son crisis situacionales que pueden considerarse como emergentes del momento. Están determinadas por situaciones externas o eventos asegúnes, lo que dice abajo, que veo ahí que la barra me lo tapa. Entonces, le voy a poner un ejemplo de una crisis inesperada. Por ejemplo, la aparición de una enfermedad a temprana edad de uno de sus niños. Yo estuve viendo un video que me salió coincidencialmente hoy, que era un papá que él colocaba en el video: perdóname por no ser el papá que tú necesitas, perdóname por no poder cargarte y ayudar a que te calmes cuando más lo necesitas. Perdóname por no darte lo que necesitas cuando te dan la quimioterapia. Perdóname por no saber colocarte la inyección cuando te tienen que pasar la quimioterapia. Perdóname porque a veces se me pasan los medicamentos porque me duele mucho ver cómo sufres por los medicamentos que tomo. Entonces, creo que la gente se dio cuenta, ¿verdad? Pero el bebé de ese papá tenía cáncer y estaba pasando por un proceso de enfermedad a temprana edad. Era un bebé. Como mucho no tenía que cumplir al año, porque inclusive estaba en pañales, estaba siempre desnudo y la cabeza no tenía tanto pelo. Bien, y no era por la quimioterapia. Entonces, eso es una familia que está experimentando una crisis completamente inesperada, porque lo último que uno está esperando como familia es que el niño se enferme
y si se va a enfermar, se enferme con una enfermedad tan fuerte como lo que es el cáncer. Por ejemplo, una crisis inesperada es un embarazo en destiempo para algunas familias. Una crisis inesperada es que un papá que es proveedor por completo de la familia se quede sin trabajo. Y cuando siquiera hay indicios de que va a tener una pérdida de trabajo, ahí se vuelve como más crítico todavía, porque es como más sorpresivo. Bien, entonces esa podría venir siendo algunos ejemplos de crisis inesperadas. Eh, Ahora sí, vamos a hablar de crisis familiar. Si no me voy ahora, sí. Situación que se presenta y lleva a la familia a contemplar cambios más o menos agradables. Cuando yo estoy en consulta y me llegan familias que vienen porque sus hijos tienen algún tipo de situación en particular, ya sea por indisciplina, ya sea porque están teniendo un comportamiento que no es el esperado, ya sea porque están pasando una situación crítica a nivel académico, a nivel personal, los hijos. Usualmente siempre, y hago la salve, y que se note la contradicción, usualmente y siempre, lo que está pasando el hijo guarda estrecha relación sobre cómo el papá o la mamá, o los padres en este caso, se relacionan no solamente con ese hijo, sino cuando la situación que es problemática con ese hijo surge. Voy a poner un ejemplo sencillo. En consulta es usual que a mí me lleguen familias con niños pequeños, ¿verdad? Especialmente niños con condición. Entonces, niños con condición TEA, para ser todavía más específico. Entonces, estas familias con niños con condición TEA, usualmente los padres los padres, cuando hablo de los padres no me refiero al padre varón, sino a los padres, hembra, varón, suelen ser muy sobreprotectores y como que la sobreprotección lleva a que esos niños, dentro de su condición, no se desarrollen en la realidad de todas sus capacidades, porque entendemos que tiene una condición. Por ejemplo, no sé si aquí hay alguna madre que tenga algún niño con condición del lenguaje o del habla, pero es muy común que los niños con condición y sin condición en su proceso de desarrollo aprendan a hablar sin decir las cosas con claridad, pero los padres le entienden. Hacen como gestos, así como que, ¡ah! Y los papás, eso es agua que quiere. Pero en ningún momento el niño le está diciendo que quiere agua, solamente ha hecho un ruido y solamente el papá sabe que eso significa agua. Entonces, en los niños con condición TEA, que una de las características particulares que no desarrollan el lenguaje o la comunicación eficaz, es que este tipo de sonido lo hacen, o este tipo de forma de comunicarse la hacen, y se quedan ahí fijas, porque esa forma de comunicarse les funciona. Entonces, nunca desarrollan el habla, o si desarrollan el habla, no desarrollan bien el lenguaje, o si desarrollan bien el lenguaje y el habla, no desarrollan una comunicación eficaz. Bien, y eso guarda mucha relación en cómo los padres responden con ese tipo de circunstancias. Bien, o por ejemplo, sucede mucho con familias, y aunque suene irónico, donde tienen un adolescente o una adolescente hembra que queda embarazada en destiempo, ¿verdad? O una adolescente que embarazó a una adolescente en destiempo. Y lo más típico, y yo sé que sonará loco, pero en esas familias no se habla nada que tenga que ver con sexualidad, ni cómo se usa un condón, ni las implicaciones que tiene tener un hijo a temprana edad, ni qué tienen que evitar, ni cómo deben de manejarse con respecto a ese tema. Y muchos padres le cuesta hablar de ese tema. Vivimos en una sociedad realmente que no responsabiliza a nadie con respecto a ese tema. Para los padres les cuesta hablar de ese tema. Y hay muchos padres hasta que le temen a la idea de que sus hijos o hijas queden embarazadas a temprana edad. Y la idea que tienen es que entre más los protejan y menos le hablan de ese tema, mm, van a ayudar a como que los niños no sean precoces o no comiencen a hacerse preguntas con respecto a cuáles son esas circunstancias. Y probablemente tenga algo de cierto eso, porque si el niño no se expone a ese tipo de circunstancias, pues es menos propenso a que tenga ese tipo de ideas. Lo que pasa es que el niño no nada más vive con los padres, el niño se rodea con otro tipo de personas, el adolescente se rodea con otro tipo de personas y no necesariamente ese otro tipo de personas tiene el mejor conocimiento para instruir a los adolescentes con respecto a esos temas, porque ahorita son unos homólogos, o sea, es otro adolescente o un adolescente más grande que igual es desconocedor de tema o tiene una percepción completamente errónea de cómo es que se usan los preservativos o cómo es la sexualidad.
Por ejemplo, una de las circunstancias que está presentando República Dominicana o la familia de República Dominicana, al ser un país conservador y bastante laico, bastante religioso, es la aparición de todos estos temas con orientación sexual, así como que homosexual, lesbiana, gay, transexual, transvesti, eh, eso, género, y así sucesivamente, perdón, cisgénero, eh, que a las familias como le cuesta mucho entender eso, primero porque no investigan sobre el tema, y al no investigar no tienen nada que dar a los hijos, pero como los hijos viven en una época moderna, que no es la misma en la que se criaron los padres, los hijos están expuestos alrededor de otros adolescentes que saben del tema, y están en constante contacto con ese tema. Entonces, a los hijos estar en contacto con esos temas, quizás no por las personas más adecuadas, presentan comportamientos, hacen alegaciones, hacen referencias, hacen indicaciones de cosas que van muy en contra de los valores dominicanos, o de lo que se entiende de valor dominicano, o de los valores de la familia. Entonces la familia entra como en crisis porque entiende que ha hecho algo inadecuado con respecto a ese hijo. Bien, pero en ocasiones no guarda la relación con que el hijo, con que la familia haya hecho algo inadecuado. Quizás simplemente no hablo del tema porque no conoce el tema. Pero eso, que la familia no conozca de un tema para no hablar de él, no hace exento de las consecuencias que pueden suceder de evitarse intencionalmente hablar de un tema por evitar algo. Bien, porque la ausencia de abordaje en la familia siempre desencadena crisis. Entre más una familia evita hablar de un tema que eventualmente tiene que hablarse, más propenso es el hijo a que suceda ese tema. Y mucho más cuando ese tema está sobre la palestra de la sociedad en la que vivimos, como por ejemplo la sexualidad. No solamente la sexualidad, sino todo lo que implica la sexualidad, la orientación sexual, el hecho de tener relaciones de forma precoces, el consumo de pornografía, la masturbación, entre otro tipo de contenido. El mismo tema de las drogodependencias. Vivimos en una sociedad donde lastimosamente ha girado en torno a esos temas. Y entre más nos abstenemos de conversar, de dar a conocer sobre esos temas a nuestros hijos, porque entendemos que lo estamos cuidando, realmente más los desprotegemos, porque es un tema que está sobre la palestra. Aunque nosotros no queramos que nuestros hijos conozcan de ese contenido, eventualmente se van a encontrar en una circunstancia donde van a verse de frente con ese contenido. Y probablemente en la situación que se vean de frente sobre ese contenido, no va a ser el mejor mentor para explicarle si es correcto o no lo que se está haciendo sobre ese contenido. Y cuando ese tipo de cosas suceden, que son tan inesperadas, que no queremos que pase, la familia entra en crisis porque no sabe qué hacer. Porque lo que estaba haciendo para no manejar ese tema, de alguna forma, ha provocado que aparezca ese tema. Bien, porque mi forma de manejar esto es no hablar del tema. Entonces, si el problema aparece, ya yo no puedo seguir evitando hablar del tema, ahora tengo que hablar del tema. Pero ya es muy tarde para hablar del tema porque ya no lo puedo prevenir, está en la puerta de mi casa. Bien. Un ejemplo de algo bastante sencillo, que no es tan drástico como los ejemplos que di atrás, ¿verdad? La primera visita a la escuela. La primera vez que todos en la familia, el hijo o la hija, manejará circunstancias nuevas sin que sean mamá y papá que estén ahí para ayudarlos. Y para mamá y papá será no estar para ser el primer acceso a la ayuda a su niño o niña. Entonces, los papás están como a la expectativa de si el hijo va a estar bien o no. Y qué le va a pasar. Y la profesora lo estará atendiendo bien. Y ningún otro niño le quiere hacer daño. Mientras el niño está, ¿en dónde estoy? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué estas personas están hablando conmigo? ¿Por qué tengo que seguir esta fila? ¿Qué es todo esto que estoy viendo? ¿Quiénes son estas personas? Entonces, eso es una primera vez en muchas cosas para todos los miembros de la familia. Y eso puede desencadenar una crisis. Y ustedes dirán, coño, pero no es lo mismo una crisis de una niña que sale embarazada a una crisis de un niño que va a escuela primera vez. Y de hecho, hay muchas personas que ni siquiera viven la crisis de la primera asistencia a la escuela como una crisis como la que estamos describiendo. Porque las crisis no solamente son crisis porque obligan al ser humano a cambiar, sino también porque juegan con el tipo de recursos que tenemos nosotros como persona, como familia, como sociedad. Por eso hay ocasiones donde para algunas personas que su hijo vaya por primera vez a la escuela es una crisis personal para ellos, es una crisis para la familia y para otros no. Como no es lo mismo una crisis por una niña, una adolescente que sale embarazada, a un niño o una niña que va a la escuela, porque son situaciones distintas, pero igual están exigiendo a la familia cambios. Y esos cambios pueden desencadenar en una crisis peor si yo entiendo que esos cambios sobrepasan
mis recursos como padre o como ser humano. Bien, ahí es donde se vuelve realmente problemático, porque si yo tengo lo que necesito para manejar esas circunstancias, pues probablemente va a ser algo netamente transitorio que no va a causar daños irreparables o siquiera va a causar daños. Bien, entonces, algunas crisis en la pareja, el nacimiento de un primer hijo, para muchas parejas es una crisis. Por ejemplo, yo recibo muchas parejas en mi consulta y, qué sé yo, muchas parejas que son primerizas en tener hijos. Y, por ejemplo, una de las quejas más típicas es que ya no tienen sexo. El hombre se queja porque la mujer se pasa la mayor parte del tiempo atendiendo a los hijos. La mujer se queja porque el hombre ya no se involucra tanto en la crianza de los hijos. Y como que están todo ese rejuego, todos esos cambios, como que no se pueden adaptar al nuevo ser y las implicaciones que tengan. Porque es como un rejuego, intentar recuperar lo que tenían y adaptarse a lo que estas implicaciones de este nuevo ser tienen. Una infidelidad puede ser una crisis para las parejas. Muchas personas sienten que se derrumban su vida cuando descubren que su pareja le está siendo infiel, porque no es la persona que pensaban, no es el tipo de vida que pensaban, no pensaba que iban a pasar por eso, y así sucesivamente. Bien. Ya, yo no estoy viendo, yo no sé si están hablando. Oh, está todo bien. Algunos secretos de la crisis, cosas que nadie te va a decir, tienen una estrecha relación con nuestra forma de percibir el mundo. Sí. Eh, Mire, yo le voy a ser muy honesto. Yo he tenido familias en consulta que el nacimiento de un hijo en la adolescencia es como, qué alegría, un nuevo ser para la familia. Y no pasa nada. Listo, no, no ha sucedido nada. Y para otras familias es la catástrofe más grande y deshonrosa de todas. Es vergonzosa, es chillona, es estridente, es desagradable. Porque simplemente tienen una forma de ver el mundo distinta. Mientras uno lo ven como, qué buen momento para que la familia crezca, otras lo ven como algo vergonzoso y deshonroso para la familia. Y solamente eso puede provocar un enorme familia, un enorme malestar, no solamente en el nuevo ser, no solamente en la madre y el padre del nuevo ser, sino también en todos los miembros de la familia. Bien. Tienen una estrecha relación con nuestra realidad física. Nuestra realidad física es nuestra sociedad, por ejemplo. Voy a retomar las familias que usualmente yo recibo en consulta de niños con condición. No es lo mismo tener un niño con condición en una sociedad como esta, que quizás tiene acceso a tratamiento limitado, bien, a tener un niño con condición en Holanda o en Alemania, cuando el acceso a terapias, recursos, tanto económicos como sanitarios, son increíblemente vastos, ¿sabes? Y hay asistencia desde los servicios terapéuticos hasta el transporte para ir a recibir esos servicios terapéuticos, hasta manutención para la asistencia de este tipo de servicios terapéuticos. Más sin embargo, República Dominicana está en una etapa de un niño de algunos 3 o 4 años con respecto a el desarrollo sobre esos temas. Tenemos un CAI que hace 13 años no existía. Tenemos un seguro que hoy en día brinda la subvención económica por toda la vida si tiene un niño con condición. Antes eso no existía. Tenemos una ley de la discapacidad que antes no existía nada de eso. Y estoy hablando del CAI, pero antes ni siquiera había instituciones privadas que prestaran servicio a ese tipo de condiciones. Hoy en día proliferan las instituciones privadas que brindan ese tipo de servicio. Y aunque verdaderamente la gran mayoría tienen un costo adquisitivo bastante alto, si bien es cierto, antes no existía ninguna. Entonces, el que tiene dinero y el que no tiene, tampoco podía recibir dinero, no podía recibir asistencia en el país. Bien, entonces esas son algunas de las cosas físicas. No es lo mismo una persona en silla de ruedas en Holanda, que todas las aceras tienen rampas para subir, a República Dominicana, que hay avenidas enormes que son transitadas por personas que no tienen una sola rampa para subir. Bien. Eh, una desgracia versus una oportunidad de cambio. Bien. Las crisis, dependiendo de cuál sea nuestra realidad física o cuál sea nuestra relación con el mundo, puede verse como una desgracia o como una oportunidad de cambio. Voy a compartir una frase, perdón, aquí, voy y después atrás. Una frase de un físico, me ha parecido que la mayoría lo conoce, que es Albert Einstein. Él dice lo siguiente: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis
trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es la crisis de la que nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis, supera a sí mismo sin quedar superado. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Porque cuando yo venzo la crisis, cuando yo supero la crisis, yo también estoy venciendo la versión de mí que tenía limitaciones que dieron entrada a esa crisis en mi vida. Bien, entonces teniendo esto de lado, me gustaría plantearle algunas preguntas a las personas que están presentes. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te causara felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te causara felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste con tu pareja? Y cuando digo divertir no me refiero necesariamente a relaciones sexuales, literalmente salir a divertirte, pasar tiempo juntos de calidad. ¿Cuándo fue la última vez que realizaste algo que te hizo sentir en paz? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un momento de intimidad y conciencia con tu pareja? Cuando digo intimidad no me refiero al sexo. Me refiero a ese pequeño momento que usualmente sucede después de las discusiones, que no es un momento que nada más es exclusivo después de la discusión, donde tú te sentaste con tu pareja y tuvieron una relación profunda sobre ustedes mismos y dijeron, wow, teníamos mucho que no nos deteníamos a conocernos tan profundo como nos estamos conociendo ahora. Otra vez, a prometerse cosas, a decirse genuinamente que van a cambiar, a decirse genuinamente que se aman. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu vida estaba en equilibrio? Eh, no sé si alguna de estas preguntas le resuenan, pero si no se le están haciendo últimamente, yo les recomiendo que le saquen una foto a la pantalla y se las planteen, porque vivimos en una sociedad que no está dando el chance a sentarnos a pensar sobre nosotros mismos y nos estamos dejando convencer de que de verdad no podemos preguntarnos y permitirnos a nosotros mismos este tipo de cosas. Entonces, si eres una de esas personas que se siente identificado con eso, te invito a que te hagas la pregunta. Y si de alguna forma te sientes incapaz de permitirte hacerte una de estas cosas, la asistencia de un profesional está de la mano. Te invito a que busques ayuda, porque todo eso es posible, no importa la circunstancia que tú estés. Porque la felicidad no nace de circunstancias en específico, la paz no nace de circunstancias en específico, la intimidad y la conciencia en pareja no nace de circunstancias en específico, el equilibrio no nace de circunstancias en específicos. Todas esas cosas nacen de la naturaleza misma humana. Así que todos tenemos la oportunidad de ser felices, de divertirnos en pareja, de sentirnos en paz, de tener un momento de intimidad y conciencia con nuestra pareja, de sentirnos en equilibrio. Todos tenemos la oportunidad, sin importar nuestras circunstancias, de estar así en algún momento. Quizás no es una sensación perpetua, pero podemos tener la oportunidad de sentirnos así en algún momento. Ok, me voy a detener un momento. ¿Cómo manejo una crisis por violencia intrafamiliar? Eh, bueno, mira, manejar crisis por violencia intrafamiliar es delicado y va a depender del tipo de violencia que se está ejerciendo en la familia. Ahora, te voy a ser sensato. No importa la violencia que se esté ejerciendo en la familia, no importa si es verbal, no importa si es económica, no importa si es afectiva. Todas traen consecuencias negativas y nefastas para el desarrollo, no importa, desde el miembro más pequeño hasta el más viejo. Para manejar una crisis familiar, una crisis por violencia intrafamiliar, se necesita disposición del miembro que está efectuando la violencia o de los miembros que están efectuando la violencia para que deje de suceder la crisis. Se necesita agotar
un gran número de intentos de solución que pueden ser ingeniadas de forma personal como por acompañamiento de un profesional para determinar que la violencia intrafamiliar no es reversible, porque usualmente las personas que están bajo circunstancias de violencia intrafamiliar durante un periodo de tiempo prolongado o más o menos prolongado, se ven en un callejón donde entienden que la única salida es salir de la relación, salir de la relación familiar, salir de la relación de pareja, salir de la relación. Y en ocasiones las personas que están bajo violencia intrafamiliar no desean salir de la relación o no pueden salir de la relación o creen y sienten que no pueden salir del tipo de relación en el cual se encuentran donde le están ejerciendo violencia intrafamiliar. Entonces, para ese tipo de circunstancias se requiere asistencia profesional porque ya hay algo en ti particularmente que está provocando que esto suceda. Sí, que yo creo que no puedo salir, que yo siento que no puedo salir. Entonces ya se necesita algo. ¿Por qué hago la salvedad de esto? Porque en el mundo todo de forma organizada y planificada es posible hacerse. Mas, sin embargo, comprenderme a mí mismo para yo alcanzar a hacer eso es un camino distinto. Y en ocasiones ese camino requiere de acompañamiento. Acompañamiento de alguien que verdaderamente te vaya a escuchar y te permita organizar las palabras. Y en ocasiones ese espacio no te lo va a otorgar ni un amigo, ni un padre de una iglesia, ni un padre de familia. Y cuando digo un padre de familia no me refiero al compañero, en caso de, o al padre específico en caso de que tú seas una niña y sea tu papá que esté practicando violencia intrafamiliar o tu mamá. Me refiero al padre, al padre del progenitor. Bien, a una figura de confianza. En ocasiones no será eso, sino un profesional. Esas son las formas en las que tú puedes manejar violencia intrafamiliar. Y dependiendo de las circunstancias que se estén dando, claro está, se puede necesitar otro tipo de cosas, como asistencia legal, asistencia sanitaria, asistencia social del Estado. Pero se requiere de que se analice, se entienda cómo particularmente esa violencia está sucediendo y qué cosas están pasando que no se detienen, para que entonces se maneje y cambie. Ya sea para que la violencia deje de suceder o ya sea para que yo salga de la relación y que deje de suceder esa violencia intrafamiliar. Pero de que es posible, con la asistencia adecuada. Bien. Es decir, de alguna forma tú sientes que te encuentras dentro de las condiciones donde o necesitas un profesional para salir de la violencia intrafamiliar, porque la persona que está ejerciendo la violencia está indispuesta a cambiar. Sientes que no puedes cambiar o piensas que no puedes cambiar, un profesional te puede ayudar con eso. Te invito a que te acerques al centro, a que entres en contacto y solicites una sesión con cualquiera de los profesionales que pueden manejar el tema, que están bien capacitados. Bien, espero haber podido responder tu pregunta en ese tema. Algunas recomendaciones para cuando la crisis puede ser abrumadora, que abrumador es el exceso de sensación o pensamiento sobre la situación precaria o crítica en la cual yo me encuentro, que no es lo mismo que manejar la crisis, son cosas distintas. Por ejemplo, en el caso que acaban de exponer de cómo manejar la crisis de violencia intrafamiliar, puede ser que se manejen las secuelas de la crisis mientras se vive en violencia. La sensación abrumadora de que me han lastimado, los pensamientos recurrentes de que vivo en un fiasco de vida, en que esto es desagradable, en que esto no cambiar. Eso se puede manejar sin salir de la crisis. Eventualmente va a volver a aparecer, perdón, eso se puede manejar sin salir de la violencia. Eventualmente va a volver a salir porque una persona que es lacerada, ya sea de forma intencional o no intencional, va a volver a experimentar la sensación abrumadora de su propia existencia. Bien, pero se puede manejar. Entonces, algunas de las recomendaciones que se pueden dar para manejar la sensación abrumadora que deja la crisis es momentáneamente alejarnos de personas, lugares y circunstancias que puedan ayudarnos a sentirnos más ligeros. Por ejemplo, es común que en la relación de pareja la gente se enfoque mucho en convencer al otro de que yo tengo la razón, por ejemplo. Porque nos han instruido que el que tiene la razón no tiene que cambiar, sino el que no la tiene. Porque el que no la tiene lo está haciendo bien.
Y realmente el que tiene la razón solamente la tiene. No significa que lo está haciendo bien. No necesariamente significa que lo está haciendo bien. Bien. Entonces, alejarte de esa persona que te genera una sensación abrumadora o que con él acarrea la crisis o circunstancias que acarrean la crisis, como el comprometerte a un exceso el comprometerte a un exceso de compromiso, el comprometerte a un exceso de tareas laborales, el comprometerte a un exceso de actividades familiares, el comprometerte. Son cosas que de alguna forma pueden generar una sensación de crisis. Bien, el tú estar en lugares en específicos, un trabajo, un espacio en particular insano, un sitio donde prestan servicios de salud o legales, puede desencadenar en ti una crisis. Y alejarte momentáneamente de ese tipo de lugares, por X o Y razón, puede ayudarte a la sensación abrumadora que disminuya. Bien. En ocasiones buscamos de forma desesperada apoyo en otros y entendemos por quienes son, que nos deben comprensión. Y esto no es cierto. Yo sé que esta palabra es bastante chocante, pero, por ejemplo, muchos creemos que nuestra pareja tiene que ser alguien que siempre nos comprenda. Y de hecho, nuestra pareja no siempre debe de comprendernos. Muchos entendemos que nuestra pareja nunca nos va a dejar, pero de hecho, las parejas o los compañeros tienen la potestad de que si así lo deciden, abandonar la relación. Muchos entendemos que nuestros hijos nos deben de dar un comportamiento ejemplar, nos deben. Y de hecho, no, nuestros hijos no están obligados a darnos un comportamiento ejemplar. Y el mejor ejemplo de eso es que si usted se encuentra en una circunstancia donde su hijo no le está dando un comportamiento ejemplar, es porque no se lo debe. Les voy a comentar un secreto. Aunque se nos ha instruido que el mundo se ha construido en base al deber, la realidad es que se construye en base del poder. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, pero no necesariamente deba, porque inclusive dentro de circunstancias donde debemos hacer algo, hemos podido no hacerlo. Y esa es la mejor evidencia de que el mundo no se construyó sobre deberes, sino del poder hacer algo. Bien. Alguien me pregunta, creo. Veamos. ¿No? Sí, no, sí, lo que pasa fue que fue directo y bajó un poquito. Ah, ok. Eh, ¿Cuándo es necesario acudir a un profesional para manejar una crisis de pareja? O sea, ya luego de hablar con la pareja, tratar de trabajar los puntos identificados en lo que ésta está fallando. ¿Qué tiempo se puede esperar a ver si mejoran las cosas? ¿Qué tiempo se puede esperar? Bueno, en este caso no hay un tiempo determinado en el que se pueda esperar, a menos que no haya una explicación que obliga a la pareja o a la persona a la que ha llegado a un acuerdo a que tenga que esperar para que se dé el cambio. Como por ejemplo, eh, yo estoy en una situación crítica emocional que me impide dar el 100% en la relación. Entonces, para yo dar el 100% de la relación, yo necesito recuperarme primero. Entonces, mientras yo no me recupere, yo no puedo darte mi 100%. Entonces, en este caso en particular, quizás el esperar que esa persona cambie en la relación no es lo más adecuado, sino esperar que esa persona cambie consigo mismo. Entonces, si tú me dices a mí un tiempo, yo te diría que ningún tiempo es el adecuado para vivir un profesional. Si de alguna forma la persona, aún teniendo una conversación, haber llegado a acuerdos sobre lo que se tiene que hacer y que esos acuerdos no son sujetos a que otras cosas ajenas a la relación tengan que suceder para que la persona cambie, si esa persona no comienza a cambiar, cada vez que sucede la situación en la cual acordaron que esa persona va a cambiar, pues entonces, ojo al dato, no ha surgido o no se ha entendido del todo lo que debe de pasar para que la persona cambie. Porque si se está presentando la situación problemática, donde tú tienes la oportunidad de cambio y no estás cambiando,
Pues entonces no ha funcionado ese diálogo que hemos tenido, donde hemos acordado lo que yo deseo que hagas o con lo que entendemos que es más correcto que se haga. Y eso puede suceder mañana, dentro de 5 días, dentro de 6. La mejor respuesta para eso sería la siguiente. Si tu pareja, gracias, Len. Si tu pareja está presentando las situaciones problemáticas que dejan entrever que él debe de ejecutar lo que se acordó que se iba a hacer y no lo está ejecutando, pues entonces es bueno visitar un profesional. Porque lo que se acordó y lo que se dijo que se entendió y se aceptó, no se está haciendo. Entonces, hay algo que tiene que estar sucediendo, que aunque se entiende, se acepte y se tiene el compromiso, no se da el comportamiento deseado. Ya es buen momento para ir a ver un profesional, porque no está sucediendo lo que puede suceder. Bien. Me mandaron otro mensaje. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Ay, casi cierro el chat. Entran como otra cosa. ¿Cómo una pareja puede superar una crisis luego de que iniciaron la etapa de paternidad? Eh, bueno, superar una crisis cuando se inicia la etapa de paternidad, primero hay que comprender unas cosas. ¿La crisis la tiene la pareja o lo tienen los padres? Eso es por un punto. Cuando se entienda eso, es preguntarnos qué es lo que tiene que suceder para yo sentir que me estoy recuperando. ¿Es yo volver a tener la misma frecuencia sexual con mi pareja? ¿Es yo tener una frecuencia sexual satisfactoria, por ejemplo? ¿Es yo poder confraternizar con mi pareja como lo hacía antes? Por ejemplo, voy a enlazar esta pregunta con la pregunta anterior. Esta es una situación de una crisis que usualmente compromete el cambio esperado porque la pareja está en una nueva etapa de su vida, que es la aparición de la paternidad. Entonces, como la paternidad es tan fluida, a veces se puede hacer el cambio que se espera y otras veces no, como por ejemplo, hay muchas parejas que vienen a consulta en su primera etapa de paternidad y acuerdan cada viernes salir juntos, pero para cada viernes salir juntos necesitan que alguien se quede cuidando a los niños, pero la persona que va a cuidar a los niños no está disponible ese día. Entonces ya no pueden hacer el trato. Entonces no se puede hacer el comportamiento esperado. Entonces se llena de insatisfacción porque no se hizo eso. ¿Es un tema que no está en compromiso? No hay un compromiso. Lo que pasa es que hay situaciones ajenas a las circunstancias de la persona que impiden que puedan hacer el acuerdo. Entonces, ¿cómo una pareja puede superar? Reconociendo en dónde es que está la crisis, si en la crisis de pareja o en la crisis de paternidad. Bien, después de reconocer eso, ¿cuáles son los comportamientos que debemos tener para que estas situaciones que me detonan la crisis dejen de pasar? Y 3, comenzar a hacer esos comportamientos. Un secreto. Es bueno que si se van a tomar ese tipo de acciones de cuáles son esos comportamientos que yo tengo que tener, hacer listas y organizar estas listas en qué es lo más fácil para hacer y lo más difícil. Y comience por lo más fácil, no por lo que le tenga más urgencia, que a veces lo que le tiene lo más urgencia es lo más complicado. Y honestamente, el cambio en las familias es como una bola de nieve. Usted comienza a hacer algo y por más sencillo que sea, va a acarrear otros cambios positivos. Bien, claro está, la asistencia con un profesional en ocasiones suele ser más oportuna que el resultado de una conversación entre dos personas, porque corta camino. Y el cortar camino ayuda a que la sensación de satisfacción y de mejoría llegue más rápido. Bien, espero haber podido responder esa pregunta. Si no, que la persona vuelva y escriba, que con gusto insisto en responder. Ok, seguimos, porque ya se pararon de hacer preguntas. Entonces, aquí, buscar ayuda no es ser débil, es indisponernos a rendirnos. ¿Y por qué hago este comentario? Porque en muchas ocasiones interpretamos que pedir ayuda es que somos débiles, es que nos hemos rendido. Y no es todo lo contrario. Es que he aceptado de forma formidable que necesito ayuda, que no lo puedo yo solo. Y no solamente eso, sino que he levantado armas de fuego a esa situación crítica que aborda mi familia, que aborda mi ser, que aborda mi pareja. Y no estoy dispuesto a que me venza. Por eso vengo a buscar refuerzos, porque pretendo superar la crisis. Bien, así que aceptar ayuda profesional es todo lo contrario a ser débil.
Bien, es todo lo contrario a que estoy loco. Es todo eso. Bien, seguimos. Algunos ejercicios que pueden implementar. Hice la especulación de que iba a ser pareja, porque usualmente lo que yo asisto es pareja, así que me imaginé que lo que usualmente iba a aparecer es pareja o situaciones de pareja. Entonces, algunas de las recomendaciones que elaboré son las siguientes. Que su versión de relación de pareja del futuro se escribe una carta de agradecimiento por lo que la relación de pareja es ahora. Y gracias a ese esfuerzo que está haciendo hoy, son la pareja que son en el futuro. Bien, esto es buenísimo porque te ayuda a que cada vez que tú sientas esa sensación abrumadora de la crisis, recordar que estas cosas que plasmaste en esta carta, que te la escribió tu versión en el futuro que está mejor gracias a que estás haciendo esto ahora, no pierda el enfoque, porque usualmente las crisis traen consigo muchos sentimientos de ansiedad, muchos sentimientos de depresión, muchos sentimientos de tristeza, muchos sentimientos de angustia, muchos sentimientos de desesperación. Y esos sentimientos particulares pueden provocar desenfoque. Y el desenfoque lo que hace es que agudiza la crisis. Me hace sentir más angustiado, me hace sentir más desesperado, me hace sentir más deprimido, me hace sentir más ansioso, me hace sentir hasta más perdido en las circunstancias. Porque me he desenfocado. Tenía un pequeño plan, pero ya me desenfoqué, entonces me siento más perdido. El amor requiere de práctica, pero alguna vez se han sentado a pensar cómo sería un día de amor perfecto. Sí, porque el amor es algo muy bonito, pero realmente nadie se sienta a planificar cómo sería un día lleno de amor. Pueden planificar y permitirse hacer una de estas tareas al día y así crear el hábito del buen amor. ¿Y por qué hago especial énfasis en el hábito del buen amor? Por lo siguiente, vivimos en una sociedad que de alguna forma nos ha dejado o nos ha enseñado que el amor es un acto espontáneo que debe de suceder de forma desprendida. Yo quiero decirles a ustedes que el amor no solamente es desprendido y espontáneo, sino también que es comprometedor y condicionado. Sí, esa idea que tenemos de que el amor es incondicional eh, no es cierto. Y no necesariamente porque no vamos a sentir amor, sino porque las manifestaciones de este amor pueden verse mermadas por que mi pareja haga algo que no me agrade, que mi hijo haga algo que no me agrade, entonces me enfurezca y ya no sea la persona más amable del mundo con él. Entonces, esas manifestaciones de amor en ese momento son condicionadas, porque esta persona ha hecho algo que me ha desagradado a mí. Por ende, mi reacción es no actuar habitualmente como actúo con esa persona porque siento cosas. Y esas cosas que siento me llevan a tener comportamientos que limitan nuestras manifestaciones de amor. Y ustedes dirán, no, eso no es verdad, porque si yo me siento enojado, yo como quiera le hago el desayuno a mi esposa o le hago el desayuno a mi hijo. Sí, tú le haces el desayuno a tu hijo, pero quizá ese día tú no lo viste igual o no le diste el besito con eh, la misma afectividad. El amor, la manifestación del amor está tan condicionado que si usted no duerme bien y cuando usted se va a despedir de su pareja, el beso usted no se lo da con tanta afectividad como cuando usted duerme bien, porque está cargado de sueño y lo que da el beso es por darlo. No porque está despierto y desea gustar del beso de despedida de su pareja ese día. Para que ustedes vayan entendiendo más o menos lo que quiero decir. Entonces, hacer del amor un hábito del buen amor es la mejor estrategia y desprendernos de esta idea de que el amor es único y exclusivamente espontáneo e incondicional, porque no siempre es así. Bien. Los momentos de mejoría requieren benevolencia. Bien, para las personas que me estaban preguntando como que cuánto es un tiempo oportuno. Más que un tiempo oportuno es preguntarnos qué tan paciente debemos de ser al momento de que el otro comete un error mientras está intentando cambiar. Que ojo, no es lo mismo yo intentar cambiar y que salga mal a que yo haga exactamente el mismo comportamiento que yo he pedido que dejes de hacer. Son cosas distintas. Bien, bien. Entonces, uno puede estar mandando un mensaje. Si yo hago el mismo comportamiento que exactamente acordamos que yo no iba a hacer, iba a hacer este. Bien. Y yo hago exactamente el mismo. Puede ser dos cosas.
Puede ser que yo no haya sido completamente honesto contigo y haya aceptado algo que no puedo hacer, o puede ser que no me interese cambiar. O puede ser que, y no que no me interese cambiar, no porque no te quiera o no te amo, sino porque honestamente yo no estoy tan de acuerdo con que soy así, así. Yo simplemente acepté hacer eso, pero realmente yo no quiero hacerlo. Que yo creo que todos nos hemos visto en circunstancias donde aceptamos hacer algo que no nos agrada hacer. Bien, esas son las dos variables. Eh, entonces, ser benevolente es permitir que el otro falle en su nuevo intento, porque es algo nuevo. Quizá no lo haga, no lo sepa hacer. Y quizá muchos de nosotros dirán, coño, pero qué muy difícil puede ser traer un ramo de flores. Qué muy difícil no es hablar alto. Y yo les haré una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado lo suficientemente molesto como para hablar alto? Así de complicado es. Porque se están dando las circunstancias para que simplemente hablemos alto. Y eso es complicadísimo que no suceda. Escribir sobre qué les tiene ansioso o estresado y qué función cumple ella, te ayudará a recordar por qué es importante no apresurarte con la mejora. Por ejemplo, voy a volver al ejemplo de la pareja que tiene su primer hijo y que acordaron que van a salir todos los viernes para dedicarse momentos de pasión. Imaginemos que esa pareja va a hacer eso y la mamá, el papá, quien se comprometió a atender el niño esa noche, no puede. Y ya no lo haga porque dice, mira, ya no lo pudimos hacer esta vez, no lo vamos a hacer el próximo viernes. Ya entonces, ya no es ese día nada más, sino el siguiente viernes que no lo van a hacer también. Entonces, al final de la jornada no están cultivando el hábito del buen amor. Entonces, hay que ser benevolentes. Hoy no pudimos, pero vamos a internarlo la próxima. Tampoco la próxima pudimos, pero vamos a intentarlo la próxima. Y vamos a cambiar todas las veces que tengamos que cambiar para que se logre. Pero hay que ser benevolentes. Hay que ser benevolente, juicioso y racional para poder comprender este tipo de circunstancias. Y en ocasiones este tipo de circunstancias puede volverse compleja y pueden acompañarse de un profesional para que esa complejidad se vuelva más digerible para los miembros que están dentro de la crisis para manejar las circunstancias. Bien. Entonces, para despedirme, porque no quiero como quitarles tanto tiempo de la noche, le quiero despedir con esta frase de uno de mis autores favoritos de la psicología, que ya no está en este mundo, pero dejó su legado, que es su conocimiento. A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. La última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. La crisis puede ser abrumadora, puede ser desagradable y puede ser nefasta, pero usted tiene toda la libertad de la actitud que usted puede asumir sobre esa crisis, en el tiempo que usted quiere y como usted quiere. Nunca olvide eso. Es más. Muchas gracias por escucharme. No sé si alguien quiere hacerme alguna otra pregunta o las personas que hicieron preguntas se quedaron con alguna duda sobre la respuesta que di. Este es el momento de hacerlo. Y si no, pues hemos terminado por el día de hoy. Bien, veamos. Muchas gracias, licenciado. Siempre aquí, su bien querido. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden proceder a levantar la mano y con gusto le daremos el paso o la opción de realizarla. Creo que no hay preguntas. Entonces, aparentemente. Les ha quedado todo muy claro, parece. Ah, no, mira. El señor Juan parece, dice, yo estoy con psicólogo en la crisis de separación con mi esposo. Bueno, es un comentario. ¿Alguien más? Gracias a la persona que me dijo que estoy en mute. Respondiendo al caballero que hizo la salvedad de que está con un psicólogo en acompañamiento, porque eh, está en separación, yo creo que ha tomado la decisión correcta, porque indistintamente el tiempo que se tiene en una relación,
Lo que define si va a haber una crisis o no, no es el tiempo, es la sentimentalidad que se tiene por esa persona. Por eso podemos vernos en una crisis fuertísima con una persona que no tenemos tanto tiempo, como podemos vernos en una situación crisis fuertísima con una gente que tenemos mucho tiempo, y puede ser que no. Y el acompañamiento de un profesional para este tipo de cosas, para este tipo de situaciones, es lo más adecuado. No solamente por usted, caballero. Si usted tiene hijos, también para sus hijos. Porque usted, aunque esté separado de la señora o su esposa, adivine qué, usted no puede dejar de cuidar a sus hijos ni a las personas que la rodean. Así que acompañamiento es la mejor decisión en este tipo de circunstancias realmente. Licenciado, agregando un poco lo que Ujú. dice el señor Juan, dice, he sido el culpable de nuestra separación, pero estoy arrepentido y quiero cambiar. Ujú. En ese caso, Juan, si usted le apetece, en el centro tenemos muchos terapeutas de pareja, no solo yo, y podemos ayudarle con respecto a ese tiempo, ya sea que venga usted solo o venga acompañado de su pareja. Por ejemplo, el modelo terapéutico en el cual yo me especializo es un modelo terapéutico que puede asistir a las personas en situaciones de pareja sin que necesariamente estén las dos parejas. Y hago la salvedad porque en ocasiones hay indisposición por una de las partes cuando se le ha fallado o es a quien se le ha cometido el error. Así que si a usted le apetece, puede poner cita con nosotros y con gusto yo puedo asistirle en su situación para recuperar su relación, si así es posible. Puede contar conmigo con respecto a eso, con cualquier otro de mis compañeros en el centro. Eh, Irene pregunta, ¿qué tan favorable es que un soltero oriente a una pareja? ¿Qué tan favorable es que un soltero oriente a una pareja? Es que yo voy a responder de forma personal, no profesional. Bueno, no, de forma profesional, no personal. La orientación no necesariamente viene de la mano de la experiencia, sino de nuestra creencia crítica de cómo son las cosas. Entonces, que usted tenga experiencia en un área, realmente no le va a dar las herramientas para usted responder de forma certera sobre un tema, porque hay muchísimos profesionales que tienen muy mala experiencia y por ende no pueden responder bien a las circunstancias que tienen, y personas que tienen experiencia vasta sobre un tema, pero tienen una mala experiencia vasta sobre ese tema y por ende no pueden dar buenas recomendaciones. Así que si yo te diría, si mi respuesta a tu pregunta sería, no es si tú eres soltero o no, es lo que tú estás dando, es una información crítica que verdaderamente va a ayudar y calza a esa persona. Porque a veces las orientaciones que damos desde nuestro criterio o nuestra persona no se ajustan a las necesidades del otro, pero no dejan de ser buenas orientaciones o buenas recomendaciones. Eh, Déjame ver, que vi que hay como 7 mensajes, pero yo no le puedo seguir el ritmo, honestamente. ¡Uy! Desapareció el chat. Ok, espérate, que ahora me fui demasiado para abajo. Le ayudo. Sí, por favor. Dice Rocío, eso dependerá de la capacidad, pues los sacerdotes no se casan y dan consejos a los matrimonios. Exacto. Muchas Todo gracias, Rocío. dependerá. Eso es un muy buen ejemplo. Un excelente ejemplo. Lo demás eran consejos, que están muy agradecidos con la potencia, Claro. ponencia, eh, dónde están ubicados y los números de contacto. Estamos ubicados en la Universidad Católica Santo Domingo y le estamos dejando nuestros números de contacto, nuestro Facebook. Esta charla va a ser reponida, o sea, vamos a tener una reposición, perdón, por el canal de YouTube del centro. Pueden ubicar así, como Centro de Investigación y Ciencias de la Familia. Ya sería el de mañana. También queremos invitarles que en el marco de la celebración del mes de la familia, en estas semanas vamos a tener charlas o webinar con motivo a la celebración de las familias con diversos temas. El de la semana próxima, que es el miércoles 22, estará a cargo de la, ay, perdón, de la magíster Wanda Mateo y se titulará Wow. Comunión de bienes y beneficios en el matrimonio y en la familia. Entonces, les esperamos.
Será el miércoles 22 de noviembre a las 8 de la noche. Con gusto pueden escribir al número de WhatsApp 809-566-1442 y con gusto le vamos a enviar el link de acceso. Lo vamos a compartir porque compartimos por nuestras redes sociales para que puedan tener acceso a la misma igual que esta. Voy a Si aprovechar no, para pronunciar en voz alta algo, Selene, escúchame. Alguien me acaba de hacer la pregunta en privado de si se ofrecen los servicios de terapia en línea. En este caso, yo y otros profesionales del centro ofrecemos el servicio. Basta con llamar al centro y pueden solicitar el servicio en línea sin ningún tipo de problemas. sí, ofrecemos servicios virtuales y presenciales. Se lo deben escribir al centro o llamar y con gusto le agendaremos. Si no hay alguna otra pregunta que realizar, bueno, la señora Rocío dice en YouTube con el nombre del centro. Sí, con el nombre del centro van a obtener la grabación. Entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, le damos gracias en nombre del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia y de nuestro director por habernos acompañado la noche de hoy. Les esperamos el próximo miércoles 22 para que nos acompañen y compartamos 1 hora y 30 minutos y nos nutramos de esos conocimientos que nos pueden impartir nuestros psicólogos y maestros del área. Muchísimas gracias y que pasen feliz noche. Chao, chao. Gracias por darse la cita. Gracias.